El cuerpo de la mujer es fruto de muchos problemas, desde una anorexia que empieza en la adolescencia, porque el cuerpo de la mujer tenemos hasta lo que llamamos dismorfofobias, es decir, mujeres que se ven que la nariz es demasiado grande, que las orejas son demasiado pequeñas. La mujer constantemente está analizando su cuerpo. Y el tema del cuerpo de la mujer es un factor de riesgo. El tema de las hormonas. Desde el primer momento, desde que empieza la adolescencia, la mujer se siente alterada. La depresión en la adolescencia. Se ha visto hoy en día que las mujeres entre 11 y 13 años, las niñas entre 11 y 13 años empiezan a tener. Los departamentos de psiquiatría infantil de todo el mundo no dan abasto. En España, desde hace unos meses, se ha aceptado la especialidad de psiquiatría infantil como rama completamente independiente de la psiquiatría general. Hoy en día uno puede hacer el MIR y hacer psiquiatría infantil solo. Yo estuve colaborando un tiempo en la unidad del niño y el adolescente del Gregorio Marañón. Es impresionante ver la cantidad de niños y de adolescentes que se ven. Y se ve que en el momento que la niña empieza con el cambio hormonal, está mucho más predispuesta. ¿Qué es el síndrome de tensión premenstrual? En el año 81 me pareció un dato interesante, el 50% de los ingresos de urgencias de un hospital psiquiátrico en Francia eran debidos a modificaciones anímicas en este síndrome, es decir, que es algo que realmente afecta. Encontré hace poco un chiste que me resultó muy divertido, que es este de aquí, que decía, que decía, ¿no? Que había salido en un periódico, "What the hell do you mean that time of the month?", ¿no? Es decir, sí que existe un cambio antes de la menstruación. Hay mujeres que se irritan, que cambian, que están tristes, que se enfadan, y existe, hay que saberlo. Muchas mujeres tienen ya una base de una inestabilidad anímica durante el resto del ciclo o de su personalidad que se agudiza especialmente en esa edad. Existen tratamientos hoy en día, desde inhibidores, desde antidepresivos, hasta terapias hormonales que sirven. Cuando se hablaba de las adolescentes, uno de los problemas que tenemos hoy en día para tratar la depresión del adolescente es que existe un riesgo aumentado de suicidio con los antidepresivos. Hubo una alerta en Estados Unidos hace unos años y hubo un gran problema porque se vio que los niños y las adolescentes que empezaban con antidepresivos pronto aumentaban el riesgo de suicidio. Por lo tanto, hay que valorar riesgo-beneficio. En los síntomas físicos del síndrome de tensión premenstrual es importante que cada uno sepa si eso le pasa y si no pasa a pedir ayuda, porque existen medicaciones muy efectivas. La depresión en el embarazo es algo terriblemente duro cuando uno lo vive como médico, por dos razones. La primera es porque una depresión en el embarazo es peligrosa, tanto para la madre como para el bebé, y por otra parte porque el tratamiento es peligroso. Las dos cosas son peligrosas. Los ansiolíticos y los antidepresivos, cada uno genera una serie de efectos secundarios. Hay medicación que genera malformaciones en el primer trimestre, hay otras que generan síndromes de abstinencia antes del parto, pero ver una mujer deprimida puede tener, yo recuerdo un día en urgencias, una mujer con una depresión gravísima que no se había querido tratar, que apuñaló su propia tripa con un cuchillo en urgencias, ¿no? Es decir, las depresiones del embarazo pueden llegar a ser muy graves. Las corrientes psicoanalíticas dicen que en el embarazo se resuelven muchos conflictos porque la mujer tiene muchas emociones, las hormonas, el cerebro, se reabren zonas del cerebro de la mente con historias, miedos, y que hay mucha gente que lo cuenta en la consulta si va a un psicólogo o un psiquiatra. Pero una mujer que está deprimida durante el embarazo tiene que tener un seguimiento. Yo suelo tender a intentar negociar. Si es una depresión leve, moderada, intentar hacer psicoterapia y hacer un seguimiento muy cercano. Pero si es una depresión grave hoy en día, lo más recomendable, que os parezca sorprendente, es hacer electroshock. El electroshock, la corriente, que es muy efectiva para las depresiones, no afecta al feto, porque la placenta lo protege. Y yo en alguna depresión muy grave, y que no he querido medicar a la persona por algún riesgo, por alguna malformación, la persona ha respondido al TEC. Las depresiones en el embarazo, si conocéis a alguien o alguna vez os cuentan que está embarazada y que está con una depresión, es absolutamente fundamental que te reciba ayuda, porque es un momento dentro de la mujer muy duro. Tanto es así que cuando nosotros ponemos medicación a una persona joven, una mujer joven que viene a nuestra consulta, siempre preguntamos si tiene deseos de quedarse embarazada. Esto es importante, porque si esa persona se queda embarazada, y a veces te pasa que te dicen, no sabía que estaba embarazada y estoy de 2 meses y está con medicación, pues hay veces que no pasa nada, pero hay otras veces que sí. Hay que valorar riesgos-beneficios. No es un porcentaje del 100% de malformaciones, y hoy en día hay suplementos de medicación para evitar defectos del tubo neural, pero es un tema que hay que saberlo y que es importante. Este grupo, que es de la Federación Americana del Medicamento, el grupo ABCDE,
es cuando cada medicación nosotros ponemos y os estudian si se puede dar o no se puede dar en el embarazo, ¿no? Bueno, casi todos los antidepresivos están entre el C y el D, es decir, no está contraindicado, pero tampoco se dice que sí, ¿no? Entonces es una decisión que tiene que tomar la paciente con el médico y a veces con la familia. Y es a veces muy difícil porque uno corre el riesgo durante todo el embarazo. ¿Qué pasa? Que cuando llega el final del embarazo, se produce una bajada brutal de estrógenos y el periodo posparto es casi tan peligroso como el del embarazo. Una persona con antecedentes de trastorno bipolar puede tener una fase depresiva o una fase eufórica de un trastorno bipolar. Lo más grave quizá a lo que nos enfrentamos los psiquiatras son las depresiones psicóticas posparto, que creo que las explico aquí. La depresión psicótica es la sensación, la psicosis es el delirio, salirse de la realidad. Muchas mujeres, la manera en que lo viven, os cuento un caso que tuve hace un tiempo, una mujer que dio a luz. Durante el embarazo había pasado un embarazo muy duro, de estrés, ya que había tenido que trabajar, había estado muy triste, había llorado mucho. Y en el momento del parto tuvo la sensación que en el banco en el que ella trabajaba había un complot contra ella. Entonces ella creía que en el banco le quería robar su hijo. Entonces ella escondía al hijo en su bolso, un bebé recién nacido, iba al banco nada más dar a luz, pero con el bebé escondido porque tenía miedo que la echaran y que se quedaran con su bebé. Es decir, fue un caso muy grave de depresión psicótica. Ella se salió de la realidad. Cuando alguno, que me parece interesante y si no alguno seguro que me lo preguntáis después, ¿cómo puede afectar una depresión o se afecta la depresión al bebé que está dentro? Hay unos estudios impresionantes hoy en día en psiquiatría perinatal que explican que el vínculo madre-hijo se empieza durante todo el embarazo y en el momento del parto. Hay estudios que se realizaron en la Universidad de Nueva York de madres con su bebé, a que al bebé le ponen cara seria y no le miran. Y el bebé busca a la madre y busca la sonrisa y no la encuentra. Y se ve que se genera en el cerebro del niño el cortisol. Madres que están sonriendo y juegan con sus hijos segregan la hormona del bienestar y de la felicidad. En este mismo estudio, en la Universidad de Nueva York, se vio que niños, bebés que están en su cuna durmiendo y unos padres que discuten o gritan en la habitación de al lado, el bebé dormido escucha inconscientemente esos gritos, segrega cortisol, mientras que la madre que le canta una nana a su hijo segrega la otra hormona, la hormona de la dopamina. Es decir, el bebé en una zona cerebral que se llama la amígdala cerebral, que es la zona de las emociones, de la memoria de las emociones, que está activa durante los 2 primeros años de vida. Y aquí hago un inciso, a nosotros no recordamos, ninguna de nosotras recuerda nada de menos de 2 años. Ahí puedo decir, mi chupete era de un color así, o a mí me mecían, porque no tenemos recuerdos, que ese es el recuerdo que os hablaba antes del hipocampo. El hipocampo empieza a actuar a los 2 años. Entonces muchas veces se ha pensado que no teníamos memoria, que los 2 primeros años da igual lo que te pase porque no hay memoria en el cerebro. Cada vez se sabe más que hay una estructura que es la amígdala cerebral, que es la que recoge las emociones. Es la zona de la memoria de las emociones y según cómo te quieren, segregas una serie de sustancias y luego las lanzas al resto del organismo. La gente que ha sufrido, y esto hay unos estudios interesantísimos, en Nueva Zelanda, en niños adoptados, cómo se ve que según la edad de adopción, los 2 meses, los 4, los 6, los 2 años, los 4, se ve un cambio de comportamiento completamente distinto. El vínculo es distinto, porque hay unas hormonas que es la hormona del vínculo, la oxitocina, que hoy en día está muy de moda, que se pone de manifiesto al principio. En África se estudió esta hormona porque se vio que las mujeres que daban a luz a niños desnutridos, pequeños, bajos de peso, prematuros, cuya madre lo abrazaba, le daba el pecho, el niño sobrevivía, porque la hormona de la oxitocina, la hormona del vínculo. Bueno, pues en las mujeres que tienen una depresión en el embarazo o una depresión posparto, la hormona de la oxitocina se anula, es decir, se rompe el vínculo. Y eso a largo plazo se ha visto hasta que está relacionado con tipos de trastornos de personalidad, trastornos del vínculo a nivel con otras personas. Yo mucha gente, yo hice un curso sobre este tema y me impresionó que hoy en día, según cómo son los comportamientos de padres con hijos, uno puede saber cómo fue la infancia de alguien. Yo trabajé con una psiquiatra que esto lo detectaba porque se había formado en esto, ¿no? Es decir, los primeros meses en la vida de un bebé son básicos para el futuro desarrollo. Por lo tanto, si estamos hablando de que una mujer da luz con una depresión y es incapaz de interactuar con su hijo, porque está deprimida, porque le da igual que viva o que el niño, en ese momento, el bebé lo percibe. Hoy en día hasta se ha hablado de la anorexia del lactante, que son bebés que no quieren comer. Y se ha visto que la anorexia del lactante hay que tratar a la madre. Y que cuando la madre está mejor, el niño vuelve a comer.
Es decir, es importante, parece muchas veces que esto que se contaba antiguamente, hoy en día cada vez más está volviendo. Pues la importancia de que tras el parto darle el bebé lo antes a la madre, sin hacer cosas raras, pero es cierto que las separaciones en los primeros meses de vida o las depresiones en los primeros meses de vida afectan negativamente al niño. La menopausia, ¿no? La menopausia es un momento difícil para la mujer, pero ya no solo a nivel bioquímico, sino a nivel psicológico, porque es una ruptura con muchas cosas y es una despedida de otras. Antiguamente se decía que la mujer se despedía de poder volver a tener más hijos, pero entra uno en una nueva etapa, con unos cambios físicos, los sofocos, los vértigos, los mareos, que a uno le recuerdan constantemente que está cambiando. La mujer en muchas ocasiones, en esa parte de la menopausia, se altera. Hoy en día hay tratamiento de hormona sustitutiva, de estrógenos, que se dan en muchos casos. Ahora otros médicos deciden mejor dar algún tipo de antidepresivo para paliar estos momentos. Es importante que cada persona se conozca y sepa que en diferentes etapas puede no haber nada externo, sino bioquímicamente interno que le esté alterando.